tantos otros. Vamos a intentar entender, si podemos, a través de los símbolos sobre el altar de la tierra, el sacrificio de la historia. Primer acto. Así, triunfante, entró Jesús en Jerusalén. En la tradición oriental, las multitudes aclamaban a sus héroes, agitando ramos y palmas que simbolizan la victoria, el triunfo y la inmortalidad. Montado sobre una burra, quiso destacar en aquel momento de gloria la humildad, la paciencia y el valor. De este modo se cumplía la profecía según la cual el rey entrará en la ciudad montado sobre un pollino. Las muchedumbres siguieron los pasos de Jesús, que se dirigía al templo. En conmemoración de este hecho, la liturgia cristiana celebra la procesión de los ramos y las palmas. Las procesiones litúrgicas representan la idea de marcha, de peregrinación, la necesidad de avanzar sin ligarse demasiado a las cosas terrenas. La procesión es un rito que responde a la idea de ciclo y transcurso, como lo prueba su retorno al punto de partida. El Domingo de Ramos comenzó para Jesús y para la humanidad el gran drama de la vida y de la muerte. Unos días más tarde, el Maestro se reunía con sus discípulos para celebrar la Pascua judía. Era costumbre inmolar un cordero para la cena, con cuya sangre se rociaban las puertas de las casas para recordar la salida de Egipto. La sangre es considerada universalmente como el vehículo de la vida física e incluso como el principio de esta. Leonardo da Vinci vio en la última cena de Cristo con sus apóstoles el compendio de todas sus enseñanzas resumidas en el supremo precepto del amor. La intención del pintor, según propia confesión, fue reproducir en el fresco del convento de Santa María de las Gracias de Milán la descripción astronómica del mundo en 12 figuras. A través de su obra, Leonardo quiso mostrar las diferencias de la naturaleza humana, por lo que acabó representando la comunión entre lo divino y lo humano. Al pintar la cena, se inspiró en sus concepciones cosmológicas, conforme al concepto de que los 4 elementos contienen en potencia todas las posibilidades de la naturaleza y de la existencia humana. Leonardo dividió a los apóstoles en 4 grupos de 3 figuras, 2 a 2 a los lados de Jesús, que dominando el centro representa al Sol, y el número 3. La figura del Mesías compone un triángulo equilátero, 3, Trinidad, símbolo de la divinidad, la armonía, la proporción. Mientras que cada uno de los 12 discípulos, aislados individualmente, representan un tipo del género humano en analogía con uno de los 12 signos del zodíaco. A Pedro le atribuyó el pintor el primer signo, Aries, a Tadeo, segunda figura del mismo grupo, Tauro, a Mateo el de Géminis, a Felipe, Cáncer, Santiago el mayor es Leo, Tomás Virgo, a Juan le corresponde Libra, a Judas Escorpión y a Pedro Sagitario. Andrés es Capricornio, Santiago el menor Acuario y Piscis Bartolomé. También la elección de los colores de las ropas obedece a un criterio preciso. Leonardo eligió la gama de los rojos y de los azules como colores predominantes. Así, la túnica del Señor es roja, que es el color de la sangre, la pasión y el sentimiento. Su manto es azul como el color del cielo, del espíritu y del pensamiento. En los ropajes de los apóstoles predominan estos 2 colores variando las tonalidades. Mientras que el rojo significa el cuerpo físico, el azul significa el emocional. El aura de color amarillo que se suele colocar sobre la cabeza de Jesús o de los santos corresponde al cuerpo espiritual. Había llegado la hora en que Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, según el orden de Melquisedec, tenía que ofrecer su cuerpo y sangre en un verdadero sacrificio. En el Antiguo Testamento, el sacrificio simboliza el reconocimiento por el hombre de una vida superior, divina. El pan es el símbolo del alimento por excelencia. El pan ácimo que utilizó Jesús en la última cena, del que en la actualidad está compuesta la hostia, representa la aflicción de las privaciones que tuvo que sufrir el pueblo hebreo en recuerdo de los orígenes.
El vino proviene de la vid, y la vid, en la simbología cristiana, es la imagen del conocimiento. Los textos evangélicos presentan la vid como símbolo del reino de los cielos. El vino o sangre contenido en el cáliz representa a Cristo muerto por los hombres y la gracia divina concedida por él a sus discípulos. El cáliz de la liturgia cristiana es la forma trascendental del vaso. Relacionado con el grial de la literatura y la iconografía caballeresca, representa sustancialmente a Cristo muerto por los hombres. La forma del cáliz es habitualmente la descomposición e inversión de una esfera cuya parte inferior se convierte en un receptáculo abierto a las fuerzas espirituales, mientras que la superior se apoya sobre la tierra como soporte. Este reportaje, como otros que verán a lo largo de este programa, está hecho por Teresa, o reproducido por Teresa Justel y por Adolfo Serralde. Y los que están aquí invitados esta noche irán hablando de diferentes aspectos, de diferentes símbolos que a ellos les llama la atención de estos tres actos de la pasión de Jesús. José Olives, que es escritor, ¿qué rasgo quieres resaltar? Pues quizá en primer lugar podríamos empezar con Jerusalén, que es y ha sido el centro de todas las tradiciones de Occidente, que son las tres que han tomado forma religiosa: judaísmo, cristianismo e islam. Con la entrada de Jerusalén, Jesucristo no hace sino recapitular todas las tradiciones antiguas que vienen del patriarca Abraham, recuperando aquel centro que es justamente la paz también, porque Salem es la paz, o sea que con esta entrada a la ciudad santa se está simbolizando el retorno al centro mismo del ser. O sea, el final del viaje, que el héroe Jesucristo, montando una burra, que quizás sea aquella misma que asistió a su nacimiento en el pesebre, está enseñando el perfecto dominio de toda la parte que San Pablo llamará el hombre viejo, o sea, toda la parte pasional del hombre que impedía la visión de este centro pacífico, que no es sino la esencia de todos nosotros. Incluso en algunos capiteles de algunas catedrales de la Edad Media se ve a unos burros crucificados, con la misma idea que tú estás diciendo ahora de crucificar al hombre viejo. Qué interesante, pues este se dice que es el sacrificio que se hacía en la hiperbórea, que el sacrificio de los hiperbóreos eran las hecatombes de burros, ¿no? O sea, toda la parte, la naturaleza animal del hombre totalmente dominada, ¿no? El burro blanco es esta naturaleza transmutada. Es decir, que la entrada a Jerusalén significa la perfecta transmutación de todas las pasiones del hombre. Y allí entonces se celebra la cena, que este es otro símbolo fundamental. En la iconografía antigua la mesa es redonda, como la tabla redonda, con el graal o el cáliz en el centro, que luego se recapitulará en la tradición céltica, ¿no?, transmitida por José de Arimatea. Y en cuanto a esto, pues cabría subrayar el hecho de que la manducación y la manducación colectiva en la simbólica siempre significa la participación en un conocimiento, como por ejemplo en el Padre Nuestro, el pan que pedimos en el Padre Nuestro es el pan sobreesencial, es decir, el pan del conocimiento, ¿no?, que comparten los 12 soles, que no son sino aspectos de aquel único sol que con este acto inicia todo un ciclo, o sea, lo que será la era cristiana. Luis Racionero es urbanista y escritor. ¿Qué aspectos? A mí me interesa la Cena de Leonardo, porque es una de las obras cumbres de la pintura europea. Ahí Leonardo consigue lo que no había hecho ningún pintor antes, porque si miramos las cenas anteriores, como la de Ghirlandaio, son los personajes hieráticos. No está pasando nada. Las de después, la de Tintoretto, por ejemplo, pues es un desorden barroco de personajes que se mueven sin orden de concierto. En cambio, Leonardo consigue la proeza de aunar 12 actitudes distintas, dándoles un tema común. Y eso lo hace porque escogió el momento en que Jesucristo dice las palabras: uno de vosotros me traicionará. Eso está recogido visualmente como si esas palabras fueran una piedra que cae en un estanque y entonces el agua se mueve, como en aquel poema de Dante, cuando dice del centro al cerchio, del cerchio al centro se mueve el agua en un rotondo vaso, según que percosa por fuera o por dentro. Es decir, hay esta ondulación de la emoción en todos estos personajes, causada
naturalmente por esta revelación, que es uno de los puntos culminantes de la cena. Mario Schatz, que es escritor, es novelista y además cabalista. A ver si hoy algunas de los símbolos o de las palabras que vamos a estudiar a lo largo de esta conversación, puede explicarnos algo desde el punto de vista cabalístico. Me gustaría agregar algo muy interesante en relación al burro, y es que la palabra bíblica para burro es hamor, que tiene la misma raíz que homer, que es materia. Por lo tanto, el estar por encima del burro es estar por encima de la materia, lo cual condice perfectamente con lo que hemos estudiado hasta aquí, y por otro lado prueba que en cierto modo el pasaje del Antiguo Testamento al Nuevo es también un pasaje de lo vocálico o de lo verbal a lo visual, básicamente, ¿no? Pero me gustaría destacar el hecho de que estas palmas que nosotros vemos en la procesión tienen un color que no es el color verde tradicional de la palma, porque se trata del corazón de la palmera, es decir, del eje, como el eje de la lechuga, que es un poco amarillo, ¿verdad? Y nosotros sabemos que el amarillo es el centro del espectro. Por lo tanto, el color de esa palma, que es la columna vertebral de la palmera, está en relación directa, y esto es interesante, con lo que después simbolizará la muerte y resurrección de Jesús, porque precisamente el nombre griego de palmera es phoenix, que está desde luego conectado con el fénix, que muere y renace, y nada en nosotros muere y renace tanto como la sangre. Entonces, todos los simbolismos que nosotros vemos o hacemos en cierto modo aparecer a través de nuestros análisis, en realidad lo que hacen es cicatrizar previa herida, digamos, indagatoria, otra vez el mismo fenómeno de sincronía, de no casualidad, de perfección simbólica que a lo largo de los siglos se ha mantenido. Por otro lado, la palabra fénix procede de una lengua, el sumerio o el acadio, no recuerdo, que da puineges, que significa puineges, de ahí fénix, naturalmente da hombre fuerte sosteniendo el cielo. Y si nosotros pensamos que desde la Catedral de Córdoba hacia atrás y hacia adelante las columnas en herradura son palmeras y que la palmera está asociada al justo, entonces podemos llegar incluso al Apocalipsis, donde los escogidos sostienen esta palma, que como digo es el corazón de la palmera y es lo que relaciona a los discípulos con la inmortalidad del Maestro a través del pacto de su sangre. Fernando Sánchez Dragó, escritor. Bueno, yo querría, parte de lo que iba a decir me lo han quitado ya de la boca los autores del reportaje que hemos visto al comienzo del programa. Me estoy refiriendo sobre todo a lo que han dicho sobre la última cena de Leonardo y su vertiente astrológica, por así decir. A mí me gustaría explicar un poco lo que es mi teoría general de la fiesta sagrada. A lo largo del año hay 4 grandes ciclos festivos que están estrechamente vinculados a los solsticios y a los equinoccios. Me refiero al ciclo de la noche de San Juan, al ciclo de la vendimia, que sería el ciclo del equinoccio de otoño, al ciclo del solsticio de invierno, que es el de Navidad, y la Semana Santa, en cambio, sería el equinoccio de primavera. Bueno, mi teoría de la fiesta es que la fiesta sagrada, la fiesta religiosa, es una nostalgia del paraíso perdido. En un determinado momento, esos arquetipos que son Adán y Eva incurren en el pecado original y son expulsados del paraíso. ¿Qué significa la expulsión del paraíso? Significa la expulsión de la naturaleza y la entrada en la prehistoria, que luego se convierte en historia. Es lo mismo. Entonces, el hombre, a partir de ese momento, y quizá esta sea una de las explicaciones que se podrían dar del pecado original, el hombre, a partir de ese momento, se debate entre 2 polos que se repelen y que no se complementan, que es el polo de la naturaleza y el polo de la historia. Vivimos todos sumergidos en la historia, nos hemos salido del illud tempus, del tiempo sagrado, del érase una vez, y entonces 4 veces al año, y luego hay otras salpicaduras en el resto de los meses, intentamos recuperar, intentamos volver a la naturaleza, intentamos volver a la edad de oro, intentamos volver al paraíso perdido, y entonces urdimos esta especie de círculo mágico, que es el ciclo festivo, que se extrapola de la historia, que se extrapola del tiempo, y, por ejemplo, las leyes, que son el fruto característico de la actividad histórica, quedan abolidas. Lo que se hace en las fiestas es algo que no está sujeto a las leyes que rigen la ciudad de Pamplona durante los Fermines o la ciudad de Soria durante la Sanjuanada el resto del año. Bueno, desde este punto de vista, teniendo en cuenta que lo que rige la naturaleza son las estrellas, pues me parece muy interesante subrayar el aspecto astrológico que está inscrito en el acto de la última cena.
La última cena son 12 apóstoles, que serían un poco las constelaciones del zodíaco, ya lo hemos visto, y en el centro está Jesucristo, y Jesucristo es el sol, y no es una casualidad, porque el cristianismo se inscribe en la tradición de las religiones heliolátricas del Mediterráneo, que arrancan del antiguo Egipto, pasan por el mitraísmo y desembocan luego en todo el caldo de cultivo, todo el chapapote religioso de Alejandría. Y si nos fijamos un poco en el elemento unitivo de este ciclo, de este ciclo dividido en 4 fases, nos damos cuenta de que el elemento unitivo es el fuego, que es el producto del sol. La noche de San Juan es el momento en el que el sol dura, los días son más largos y las noches más cortas, y es cuando van a granar las cosechas a lo largo del verano. Eso desemboca en la última cosecha, que es la vendimia. Luego llega la fiesta de Navidad, y la fiesta de Navidad, no olvidemos que la fiesta de Navidad es elegida por los jerarcas de la Iglesia Católica a posterioridad, y para ello eligen el día en el que los antiguos romanos, los romanos del Imperio, celebraban la fiesta del emperador, que era el día del sol invicto. Y existen todavía muchas tradiciones nórdicas en su mayor parte. En España, por ejemplo, están centralizadas sobre todo en el País Vasco, que obligan, que aconsejan en la noche de Navidad encender un tronco que se va al travesero, que se va a mantener encendido durante todo el invierno. Y llega la última fase del ciclo, que es la secuencia que diríamos Cuaresma, Semana Santa, Pascua, Pentecostés. Bueno, la Cuaresma y la Semana Santa son un momento de recogimiento, coinciden con el letargo invernal, es el momento más bajo, el bache de la curva de la vida a lo largo del año, por así decir, es lo que precede a ese salto de pantera que va a traer la primavera. ¿Y del Pentecostés? Y del Pentecostés está también el fuego. Hablaremos un momentito, un poco más adelante. Nos acompaña también un liturgista, un profesor de liturgia, José Aldazábal, que es salesiano. ¿Algún aspecto que resaltar? Si yo quisiera subrayar que lo que pasó en los últimos días de la vida de Cristo y lo que celebramos los cristianos en la Semana Santa y en Pascua es sobre todo un acontecimiento histórico, que es Jesús de Nazaret, que se entrega a la muerte por fidelidad a su vocación, por haber tomado sobre sí, asumido el mal de la humanidad, y entonces se entrega a la muerte. Pero eso se podría haber realizado y ahora celebrado solo con palabras o con oraciones, pero él lo realizó con unos gestos simbólicos, y ahora también lo estamos celebrando con gestos simbólicos. Y es muy importante, aquí han aparecido un montón de símbolos, el que nosotros celebremos ese gran acontecimiento que está siempre presente, porque nosotros no celebramos que tal primavera como esta resucitó Cristo, sino que sigue vivo, y lo celebramos a través de unos símbolos. ¿A cuál mejores? ¿A cuál más humanos? ¿A cuál más comunes con todas las culturas y todas las religiones? Porque Cristo eligió aquellos símbolos que pueden ser entendidos por todos. En el Domingo de Ramos yo creo que el símbolo mejor en nuestra celebración es la marcha, la procesión, las palmas, pero como signo de alegría y de fiesta, como hoy podrían ser banderitas o pancartas, y luego los cantos a Cristo Rey. Y sobre todo, el Jueves Santo, yo creo que hay unos gestos simbólicos que nos ayudan a entrar en el acontecimiento fundamental, que es Cristo que se entrega y luego resucita. Pero el Jueves Santo hay dos símbolos bastante parecidos a lo que luego va a pasar el Viernes Santo. De alguna manera son un adelanto simbólico de lo que va a pasar el Viernes Santo. Y es el lavatorio de los pies. Cristo se despoja de la túnica, luego en la cruz se despojará de todo, de la vida, que es lo que más apreciamos, y lava los pies a los demás. El hacerse siervo de los demás es lo que ahora se hace pedagógicamente con un gesto así, muy inteligible por cierto, entonces y ahora, y luego lo hará en la cruz. Y sobre todo todavía otro mejor, y es que el Señor resucitado, ahora es el Señor resucitado, se nos da a nosotros mismos como comida y como bebida. Ese pan y ese vino es que Cristo mismo quiere ser nuestro alimento, quiere ser nuestra alegría, y nos quiere hacer partícipes, esta vez bajo la forma de comida y bebida, el día del bautismo bajo forma de baño, el día de la unción bajo la forma de masaje, pero aquí en la Eucaristía, y eso es lo del Jueves Santo, bajo la forma de comida. El Señor resucitado desde su existencia se nos da como comida y ha elegido un símbolo, el pan y el vino. Pasemos a continuación al segundo acto. Terminada la cena de la celebración pascual, Jesús y sus discípulos salieron hacia el monte de los olivos llamado Getsemaní. El olivo es, en las tradiciones judías y cristianas, símbolo de paz. Según una vieja leyenda, la cruz de Cristo está hecha de olivo y cedro.
También el olivo es símbolo de fecundidad, purificación, fuerza, victoria y recompensa. En el Islam, el olivo es el árbol central, el eje del mundo, símbolo del hombre universal, del profeta. Cuando Jesús es conducido ante Pilatos, los que le acusaban se levantaron y dijeron: «Hemos encontrado a este pervirtiendo a nuestro pueblo. Prohíbe pagar tributo al César y dice ser el Mesías rey». Los reyes, en su acepción universal, son los detentadores del poder, los distribuidores de la riqueza y la paz, es decir, el equilibrio y la armonía del mundo. Cristo, palabra derivada del griego Christos, significa ungido, el Hijo de Dios hecho hombre. Varios autores han visto en Cristo la síntesis de los símbolos fundamentales del universo, el cielo y la tierra por sus dos naturalezas, divina y humana, el aire y el fuego por su ascensión y su descenso a los infiernos, el sepulcro y la resurrección. Cristo Jesús fue entregado por Poncio Pilatos a la chusma para ser crucificado. La cruz es uno de los símbolos más antiguos. En Nosos de Creta fue hallada una cruz de mármol que data del siglo XV a.C. La cruz, dirigida hacia los 4 puntos cardinales, es en principio la base de todos los símbolos de orientación en los diferentes planos de la existencia del hombre. La cruz está considerada el más universal de los símbolos, como el cuadrado simboliza la tierra, pero expresa sus aspectos intermediarios, dinámicos y sutiles. El monte Calvario, al que los judíos llamaban Gólgota, que significa cráneo o calavera, se cree era llamado así porque este lugar tenía la forma de un cráneo. El cráneo es la sede del pensamiento y por consiguiente del mando supremo. Está considerado como la representación de la mortalidad humana, pero también de lo que sobrevive después de la muerte. En la francmasonería representa el ciclo iniciático, la muerte corporal, preludio del renacimiento a una vida superior. El acto de la crucifixión, en su sentido simbólico, parece referirse a la tendencia medieval de representar en sus imágenes dualidades opuestas en torno a la figura de Jesús en la cruz. El buen y el mal ladrón, la tierra y el cielo, la Virgen y San Juan como sexos opuestos, el sol y la luna. La crucifixión evoca los sacrificios del Cordero preparado para la Pascua judía, así como el papel salvador de la sangre del Cordero, con la que los judíos de Egipto habían marcado sus puertas antes de la exterminación. El Cordero es, asimismo, símbolo de la dulzura, la inocencia, la obediencia y la pureza. Siempre ha sido considerado el animal de sacrificio por excelencia. Cuando Juan el Bautista exclama, viendo a Jesús: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo», se refiere en parte al sacrificio. La línea vertical de la cruz se identifica con el árbol y ambos como el eje del mundo, lo cual implica que tanto la cruz como el árbol están situados en un centro cósmico. El árbol también representa la naturaleza humana. Así que le crucificaron, se dividieron sus vestidos echándolos a suerte. Desde la hora sexta, las tinieblas cubrieron la tierra. Un poco más tarde, Jesús con voz fuerte exclamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?». El velo del templo se rasgó de arriba a abajo en 2 partes. La tierra tembló y se hendieron las rocas. El velo que se rasgó en el templo de Jerusalén era el que cubría el Sancta Sanctorum de la vista del pueblo y al que solo tenía acceso el sumo sacerdote. Al morir Jesús, quedó abierto el lugar del misterio del Antiguo Testamento, pues según una antigua ley, nada está velado que no deba ser desvelado. Mario Sachs, ¿algún punto que resaltar? Sí, por ejemplo, el lugar. La palabra Gólgota procede de la voz hebrea que significa Golgolet, pero yo creo que hay poquísimas personas que saben que ese cráneo realmente es el cráneo de una persona determinada, es el cráneo de Adán, del primer Adán. Y esto nos lleva a entender realmente al símbolo como algo transhistórico, porque no tenemos ninguna prueba de que ahí haya estado enterrado Adán. Sin embargo, a partir de ese simbolismo se comprenden muchas obras de la literatura y de la pintura universal. Por ejemplo, el Cristo de Velázquez, me refiero al poema de Unamuno, que se basa, por supuesto,
en la pintura de Velázquez es un despliegue verbal de toda esa fenomenología que la cruz con la calavera debajo viene a simbolizar, es decir, la parte del hombre que muere y la parte del hombre que resucita. Y es interesante que eso esté en relación con los dos colores tradicionales del manto de Jesús, que parece que Leonardo ha en cierto modo transgredido, porque según nos ha llegado a nosotros es el blanco y el rojo, y no el rojo y el azul, ya que el rojo representa aquella parte del hombre que nace y muere, y por lo tanto la sangre, mientras que lo que anima la sangre y lo que la ilumina, el blanco, el Espíritu Santo, la luz, es inmortal. Y por eso esa simetría un poco tensa y chocante del Gólgota, que representa la muerte, y de la cruz, que representa realmente la vida eterna, vienen a coincidir en ese símbolo, más allá de la historia, el espacio y el tiempo. Isidro Palacios, que por primera vez va a intervenir, es periodista también y es escritor. ¿Apuntas algo? Bien, pues yo creo que en este mundo profano en el que todos nos apegamos o todos se apegan a la vida, creo que contrasta perfectamente la figura de Cristo con su aceptación de la muerte, con la búsqueda de la muerte. No hay que olvidar que en la tentación del monte, ya allí actúa como un héroe trágico ante el cual se le ofrece las posibilidades inmensas de la vida, de ser incluso un emperador de la vida, o la aceptación de la muerte, y él, como héroe trágico, asume el segundo camino. Pero lo asume de una forma rapidísima, sin perder un solo instante. Por eso asume también el principio tradicional, asumido por muchos guerreros en todas las culturas y tradiciones, en el sentido de que entre dos caminos el guerrero siempre tiene que elegir aquel donde muera más deprisa. Esto es lo que ha hecho, y a mi juicio fundamental, y me ha impresionado mucho en la figura de Cristo, porque parece que tiene unas ganas locas, si se me permite la expresión, de morir, y de morir deprisa. Cuando San Pedro hace alusión, poco antes de él anunciar su pasión y su muerte, hace alusión a que él le podría defender con la espada, él le llama Satanás. Curiosamente, en ese sentido, está llamando también a Clodoveo cuando anuncia en la Edad Media que él, si hubiera estado con sus francos, le hubiera salvado la vida. En el fondo, esa actitud era satánica, porque Cristo había venido a afirmar el principio de la muerte. Como héroe trágico, por tanto, Cristo está en la línea de todos los nacimientos iniciáticos, de todos esos nacimientos que llenan el cielo de héroes jóvenes. Esto es un principio también importante para mí. Y con la aceptación de la muerte en la iniciación, precisamente como condición inexcusable, está el abrirse a otra posibilidad de vida superior. La abre, por tanto, Cristo como Redentor para el mundo. El mundo en este momento está en tinieblas y lo abre de nuevo en el solsticio de invierno con la afirmación de la luz. El mundo renace a la luz, pero al mismo tiempo es una invitación para que todos los hombres vivamos la vida con arreglo a ese nacimiento, muerte y resurrección iniciáticas. Él se compara con la semilla que tiene que morir para luego dar fruto, y por lo tanto la muerte de Cristo es al principio una afirmación de la muerte, pero para dar paso a una vida superior, a una vida eterna. José Olives. Pues en cuanto a la cruz, símbolo fundamental no solamente del cristianismo, sino de todas las tradiciones, ¿no? Convendría destacar en primer lugar sus dos brazos, uno horizontal y otro vertical, que responden a las dos naturalezas de Cristo, prototipo del hombre para los occidentales de esta era. Entonces el brazo horizontal tendría que ver con la naturaleza creada, o sea, con lo conocido. El hombre participa de la historia y de toda una movida en la que vive desde que nace hasta que muere. Pero simultáneamente el hombre participa de una dimensión vertical, es decir, que somos hijos del cielo en realidad. Entonces esto nos recuerda a la cruz y Cristo, prototipo del hombre. Por otra parte, también podemos ver la cruz en referencia a la simbólica que antes apuntábamos de Jerusalén como centro de la tierra. Es decir, que en este caso la cruz estaría describiendo la irradiación de este centro hacia una periferia a la que su luz o su verbo se expande. Es decir, que nos indicarían los brazos de la cruz la difusión misma de la palabra o de la luz
que crea el mundo, y esto ya los mitos antiguos lo veían como un dios que se autosacrifica, descuartizándose. O sea, Purusha destrozado por los asuras, ¿no? Pancú también cuarteado, Dionisos cuarteado por Tifón. Es decir, que Dios, para dar lugar a la creación, tiene que sacrificarse a sí mismo y entonces vive en forma múltiple en las criaturas. De esta manera también da la pauta a las criaturas para poderse, imitándolo, reintegrar al principio. Olives, con el documental que hemos visto antes sobre el simbolismo de la cruz. La verdad es que la cruz es un símbolo tan importante que no se agota nunca. Los 5 símbolos claves de la simbólica son el centro, el círculo, la cruz, el cuadrado y el triángulo. Y es precisamente la cruz la que pone en relación todos estos grandes símbolos. Con la intersección crea el centro y lo abre hacia afuera. Si la hacemos girar, crea el círculo y cuando la detenemos lo divide en 4 gajos. Si unimos por una diagonal sus extremos, genera los triángulos. Y si en cambio, o el cuadrado, si lo hacemos girar, y uniéndolo por horizontales y verticales, genera también el cuadrado. La cruz es, sobre todo, se ha insinuado ya el símbolo de la tierra, y esta cualidad que tiene de brújula espiritual, de rosa de los vientos, que se abre a los 4 puntos cardinales, la convierte en síntesis del cielo y de la tierra, y del tiempo y del espacio. Y hay en ella, por una parte, hay tres fuerzas muy importantes. Por una parte, la fuerza de la ascensión. No es una casualidad que Cristo decidiera o eligiera o supiera que iba a morir en la cruz. Nada es casual, por supuesto, en los evangelios. Hay dibujos medievales que representan la cruz con la parte inferior de la cruz hundiendo como un árbol cuyas raíces se hunden en el infierno, y la copa del árbol, en cambio, es ya el trono de Dios. Por una parte, como digo, este movimiento de ascensión. Luego, un movimiento centrífugo hacia afuera, que es un movimiento de difusión y de emanación, y luego, al mismo tiempo, un movimiento centrípeto hacia adentro, que es un movimiento de agrupación y de recapitulación. Yo creo que, bueno, esto unido a lo que se ha dicho con anterioridad resume bastante bien el simbolismo de la cruz. Algo que añadir, José Altazábal. Es admirable la riqueza de simbolismos que hay aquí en la cruz, ¿no? Que han aparecido en el vídeo y aquí en las intervenciones. Yo creo, sin embargo, que sigue siendo lo más importante de entre los simbolismos, que todos son legítimos. Yo creo que lo más importante que pasa ahí, en esos días y en nuestra Semana Santa, es que Cristo muere. Y que realmente, en aquel momento, yo creo que si hubiera oído estas intervenciones nuestras, se hubiera quedado como diciendo, ah, todo eso, ¿eh? Porque yo creo que en aquel momento la cruz no tenía ningún simbolismo, en aquel momento, ¿eh? En aquel momento era el instrumento de tortura y de ejecución de las personas. ¿Sí? Sí. Es como ahora, a la silla eléctrica yo creo que no le encontramos ningún simbolismo, a no ser que sea, por ejemplo, de entrada, pues la crueldad o de la técnica. Si alguien muriera en la silla eléctrica por los demás, automáticamente la silla eléctrica se convertiría en símbolo de... Pero la cruz tiene el simbolismo después. Yo creo que los simbolismos vienen después del acontecimiento histórico. Yo quería decir algo, no es verdad que la cruz adquiere su simbolismo después de la crucifixión. Ahí hemos visto, y es cierto, como en Creta se encontró 15 años antes de Cristo ya una cruz de mármol que tenía una significación claramente sagrada. Los egipcios tenían la cruz ansata, la cruz de la vida, y luego estaba la esvástica, que pertenece prácticamente a todas las culturas de la tierra y que está ya en los dólmenes. Y la esvástica es una cruz, y una cruz que representa además la búsqueda del centro girando y el movimiento del sol, lo reproduce con las aspas. O sea que no, yo creo que se conocía perfectamente en Israel el simbolismo de la cruz. A duras penas le prestaríamos atención nosotros, a que encontráramos 15 siglos antes una cruz o así, no sabemos tampoco qué simbolismo les daban. Pero ya digo, es legítimo todo eso, ¿eh? Pero el simbolismo fuerte que ha tenido en estos 20 siglos es por el acontecimiento de Cristo. El cristianismo yo creo que es una religión histórica, claramente histórica. Es también cósmica, pero sobre todo histórica, ¿eh? Por ejemplo, yo creo que en la Pascua lo que celebramos no es ni el equinoccio de primavera, es como si unos esposos a los 25 años de su boda, en las bodas de plata, celebraran que se casaron en primavera. Hombre, la primavera tiene también su pedagogía añadida de poesía y de romanticismo y todo eso, pero lo que celebran es que se casaron y que se dijeron el sí y que el sí continúa, si no, no lo celebran. Yo creo que lo que celebramos de Cristo es que murió por salvar a la humanidad, que coincidió en primavera, que coincidió en la cruz. Bien, estos son pedagogías añadidas. Vamos a dar el paso a Luis Racionero, pero no se puede olvidar la importancia que al símbolo le da la Iglesia, que justamente siendo una religión, como ha llamado, histórica,
ha sido la única que ha convertido los símbolos nada más y nada menos que en sacramento. Es decir, que si a unos novios que se casan se les dice, no sé, aquí lo que importante es que se quieran. Lo que importante es que, según la Iglesia Católica, sea bajo el signo del sacramento. Luis Racionero. A mí me interesa resaltar el mitologema de la crucifixión desde el punto de vista antropológico, porque no es un suceso que aparezca con Jesucristo. Fraser en La rama dorada nos habla de las mitologías del norte, de los cazadores, y de las mitologías tropicales de los agricultores, donde lo fundamental son ritos de fertilidad. Entonces existía en la prehistoria la costumbre por la cual, y eso está muy bien descrito de una manera espeluznante en Fraser, el rey debía morir. El rey subía a un estrado y provisto de un estilete se iba cortando partes de su cuerpo, la nariz, las orejas, mejillas, y las iba arrojando a su pueblo. Como si en aquel sacrificio, en la autoinmolación, se estuviera consiguiendo algo. La pregunta es, bueno, ¿por qué el rey tenía que morir? Que luego ya se pasó a otros sacrificios sustitutivos, primero humanos, luego animales, ahí los orígenes de las hecatombes, pero como si la autoinmolación fuera un ritual necesario para algo. La hipótesis es que ese algo sería la regeneración del género humano, en cada caso pues la tribu o el pueblo sobre el cual reinaba este personaje que se autoinmolaba. Entonces, naturalmente, Jesucristo se inserta dentro de esta tradición porque, pudiendo escapar y ser salvado incluso hasta por Clodoveo, pues no lo fue. A él le interesaba morir, porque él estaba reproduciendo este ritual. Entonces, hay una pista fascinante en los mitos célticos, en la historia del Grial, la sangre que se da en la cena, el pan que representa su carne. Pero él no omite esta parte del mitologema, porque fundamental dentro de todo este drama que estamos evocando aquí es la última cena. Y en la última cena él dice claramente, tomad y comed porque este es mi cuerpo y esta es mi sangre. Es como esos reyes prehistóricos que estaban lanzando literalmente su carne al pueblo. Él lo hace así, nosotros lo hacemos a través del pan y del vino, y en la tradición céltica aparece el mito del Grial. El Grial es el Santo Grial. Si escuchamos la cábala fonética, es el Sangrial, la sangre real, el Santo Grial. Quizás lo que se contenía en esa copa pues era la sangre real, como si la sangre de ciertos linajes fuese un elemento de purificación, una especie de piedra filosofal que, consumida por la gente, pues le regeneraría su sangre y les convertiría en el cuerpo nuevo de que hablaba José Olivés. Y a continuación vamos a pasar al tercer acto. Esta es la noche en que sacaste de Egipto a los israelitas nuestros padres y los hiciste pasar a pie el mar rojo. En sus orígenes, la Pascua designaba a la fiesta judía que conmemoraba la salida de Egipto del pueblo hebreo. Posteriormente, la fiesta cristiana celebraría la resurrección de Jesucristo, coincidente con la Pascua judía. La resurrección es el símbolo más patente de la manifestación divina, ya que el secreto de la vida, según las tradiciones, no puede pertenecer más que a Dios. Los ritos de iniciación de los grandes misterios eran símbolos de la resurrección esperada por los iniciados. Todo el ritual litúrgico de la vigilia pascual es una exaltación del triunfo de Jesús sobre la muerte. El fuego, desde la más remota antigüedad, ha gozado de un carácter mítico y sagrado. Los antiguos lo consideraban el más noble de los elementos y el que más se acercaba a la divinidad. El fuego solar y el fuego terrestre son iguales en la mente primitiva, puesto que ambos alumbran y calientan. El fuego y la luz son la representación religiosa de Cristo en la simbología cristiana. La luz es el símbolo más apropiado de la naturaleza divina de Cristo, puesto que las Sagradas Escrituras dicen que Dios es luz y habita en una luz inaccesible. El cirio pascual representa a Cristo resucitado y glorioso. La cera es su cuerpo humano, formado de la Virgen,
ya que la cera es producto de las abejas vírgenes. La mecha es su alma y la llama su divinidad. Alfa y Omega. Suyo es el tiempo y la eternidad. El sacerdote graba con un punzón las letras griegas alfa y omega, que significan el principio y el fin de todas las cosas. A continuación, graba la fecha del año en curso y se procede al encendido del cirio. Toda la ceremonia del fuego se realiza a las puertas de la iglesia. Una vez encendido el cirio pascual, los oficiantes y el pueblo congregado se dirigen en procesión al templo, donde se encienden todas las luces, porque Cristo ya ha resucitado. Toda celebración de la vigilia pascual se desarrolla al anochecer, pues según una antigua tradición, es noche de vela ante el Señor. Las lámparas están encendidas en las manos de los fieles para que se asemejen a los hombres que esperan retorne el Señor, y así, cuando venga, los encuentre vigilantes. En esta noche de vigilia pascual, el sacerdote bendice el agua bautismal. El agua era considerada en la antigüedad como símbolo de la resurrección y la vida. En el agua todo se disuelve, toda historia queda borrada. Estas son las características de la purificación por el agua en la que se basa el bautismo cristiano. El agua tiene también para la Iglesia otro significado. Se convirtió en el sacramental del agua bendita. Por medio de su utilización piadosa, espera el cristiano alcanzar aquellas gracias que la Iglesia implora en las oraciones de la bendición. El simbolismo del bautismo está estrechamente relacionado con el de las aguas. Representa la muerte y la sepultura, la vida y la resurrección. Cuando hundimos la cabeza en el agua, como en un sepulcro, el hombre viejo resulta inmerso y enterrado completamente. Cuando salimos del agua, el hombre nuevo resurge de sus cenizas. Mario Saz creo que quería decir algo respecto al anterior. Sí, quería comentar que nosotros no podemos dejar de pensar, es decir, supongo que puedo hablar en plural, los que estudiamos las escrituras desde el punto de vista de la Cábala, es decir, interlinealmente y basándonos incluso en la cosmología que oculta cada lengua, que los primeros discípulos debieron ver en esa frase del Génesis que dice que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, una prefiguración de la cruz, puesto que la palabra hebrea que dice a imagen y semejanza, Betzelem, puede leerse como mitzlav, al revés, que significa de la cruz. Y a la cruz a la que se refiere en este caso, es interesante, es el tabique del corazón. Nosotros tenemos una cruz en el corazón, por lo tanto, ciertamente estaba prefigurada la cruz. Por eso es tan importante, yo diría, no solo quizá el aspecto histórico del cristianismo, sino el hecho de que se cumplan ciertas profecías. Pero eso, a mi juicio, no excluye ni el aspecto cósmico del cristianismo, sin el cual difícilmente hubiera durado hasta ahora, difícilmente, solo con historia hubiera llegado hasta aquí, ni tampoco podemos excluir que los símbolos al cabo de los años florezcan como florecen las secuoyas, ¿no? Dando cada vez nuevos simbolismos. Sí, ahora mismo acabamos de ver en las imágenes todo un símbolo, el de la vigilia pascual, el cirio, la vela, el fuego, la llama, el Cristo alfa y omega, como el sacerdote ha colocado en el mismo cirio. José Aldazábal, ¿podría comentar algo más sobre esos símbolos de Pascua de la vigilia? Realmente es una fiesta de símbolos, esta noche, realmente. De lo que se trata telegráficamente es de que la vida nueva de Cristo no solo se nos notifica, que los símbolos hacen bastante más que eso, sino que se nos comunica. Y claro, como no se puede, el misterio es inexperimentable e inexpresable, se expresa, por ejemplo, con la luz o con el agua, que es siempre fuente de vida. Yo destacaría un elemento nada más de ese cirio que se ha visto ahí. Ahí aparecía 1990. Este año escribiremos 1991. Y eso significa que la Pascua va a ser nueva. Que la Pascua de Cristo fue hace 2000 años, ahora la Pascua va a ser nueva. Y se nos va a comunicar por la palabra, por la oración, por la fe, y también por los símbolos, que ciertamente son cósmicos. Y tan real que en la misma palabra se va a decir esta noche diciendo, esta es la noche en que salimos de Egipto. No recordamos una noche, sino que salimos. Fernando Sánchez Dragó. No, yo brevísimamente quería añadir una observación un poco tangencial, un poco lateral.
Y decía antes que en los evangelios nada es gratuito, nada es casual. No lo es tampoco el hecho de que Jesucristo resucitara al tercer día. Según los maestros de la tradición hermética, y a ellos me remito, son ellos los que en estos momentos hablan por mi boca, no soy yo el que lo digo, en el momento de la muerte, bueno, el hombre tiene 4 cuerpos. El cuerpo físico, el cuerpo vital, que es un entramado energético que permite funcionar el cuerpo físico, el cuerpo astral, que sería el soporte de las emociones y de los deseos, y el cuerpo mental. En el momento de la muerte, los 2 últimos cuerpos tienen que separarse del entramado energético y del cuerpo físico, y eso se produce a través de la rotura de lo que en la tradición hermética se llama el cordón de plata, que une desde el corazón físico el alma con el cuerpo. Ese cordón de plata, que tiene por cierto la forma de 2 seises unidos por los vértices e invertidos, algo parecido a esto, y observemos por cierto que si duplicamos y cruzamos este símbolo se convierte precisamente en la esvástica curva, en el lauguru de las tradiciones vascas. Bueno, pues si se procede a enterrar o a incinerar a los muertos o a los presuntos muertos antes de que el cordón de plata se haya roto, a lo mejor estamos enterrando a una persona viva o a una persona que tenía la opción de resucitar. Y es por lo tanto barbarie legal aquella que obliga o aconseja, como sucede en los tiempos actuales a imitación de los Estados Unidos, a deshacer la antigua tradición del velorio y a enterrar o incinerar a nuestros muertos antes de que hayan transcurrido esos 3 días. Hay que esperar 3 días y así lo he dispuesto yo en mis últimas voluntades a mis deudos y amigos para que respeten este sacrosanto principio. Son los datos personales de... No, hablan los maestros. Hablan los maestros. José Olives. Pues simplemente añadir que los símbolos son perennes, son universales, los hombres no los han inventado y esto lo constatamos viéndolos iguales en todas las tradiciones de la tierra desde la prehistoria, donde hay cruces grabadas en las piedras hasta hoy. No podría ser de otro modo, puesto que ellos describen un modelo del universo que es perenne y que está existiendo ahora mismo. En cuanto al tiempo lineal, hay que entender que el tiempo lineal y sucesivo solamente existe en el mundo de los sentidos, exterior. Es decir, que en estos otros cuerpos de que hablaba Fernando, que en realidad más bien se podrían llamar estados, porque la idea de cuerpo está ligada a las condiciones de espacio y tiempo, y en lo otro, al no haber espacio y tiempo, no hay movimiento, no hay desplazamiento, no hay cuerpo, o sea que más bien estados, ¿no? Entonces la naturaleza de estos estados la describen los símbolos, ¿no? Que es un lenguaje de los pájaros que lo han cantado todas las tradiciones, ¿no? Entonces el cristianismo es una manera de decir, entre otras, ¿no? Isidro Palacios. Sí, a mí me gustaría hablar de la resurrección y muy brevísimamente puntualizar un aspecto muy enigmático también que se ha comentado a través de los vídeos. Es el rendimiento de Cristo a los infiernos. Sabemos que los chamanes antiguamente realizaban el vuelo mágico para recuperar un alma que consideraban enferma y que estaba en el infierno. Cristo realiza ese descenso para, según la leyenda, recuperar precisamente el alma de Adán que reside allí y por lo tanto salvar o curar, recuperar la salud de la humanidad. Y Cristo resucita efectivamente, pero en esta resurrección no solamente quería decir que es una cuestión histórica. Sabemos que Cristo está reactualizado permanentemente en el sacrificio de la misa y por lo tanto la vida, muerte y resurrección no es solo un hecho histórico. Cristo efectivamente sigue vivo, sigue sufriendo y sigue resucitando, pero al mismo tiempo desde el punto de vista cósmico a Cristo todavía se espera. El mausoleo de los sagrarios está ahí y hay una promesa de retorno. Ese retorno, la resurrección primera es un viaje de ida hacia el cielo, la resurrección segunda, el Cristo que viene del mausoleo de los sagrarios es el Cristo apocalíptico, la resurrección cósmica es el Cristo que está por venir. Al terminar esta tabla redonda quiero hacerles una confidencia. A mí me hubiera gustado más hacer otro programa basado en aquellos versos del poeta. No puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino aquel que anduvo en la mar. Buenas noches y hasta la próxima semana.